Eisha Pendeco, Checheco por ahí Terei. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo amanecí muy bien. Sí, estoy hablando un poquito ya en guaraní. Entonces, hoy sería nuestra primera clase de guaraní. Hay que dar nomás ya para estar familiarizados ya con este hermoso idioma que es nuestro. Antes de eso vamos a ponernos en presencia de Jesús y María, ofreciéndole nuestra familia, el trabajo de cada uno de los miembros de nuestra familia, el pan nuestro de cada día y el trabajo que lo provee. Pedimos por toda la situación que está pasando el mundo con este COVID, con este virus, y también en especial lo que está pasando en nuestro país. Que todo se solucione lo mejor para todos, y en especial para ustedes, los niños y niñas del Paraguay. Y nos quedamos en presencia de Jesús y María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como le venía diciendo, ya vine saludando en guaraní. Entonces vamos a empezar este hermoso idioma nuestro. Ustedes van a tener 3 idiomas. El castellano, que es la lengua materna. El guaraní, que vendría a ser una segunda lengua. Y también ustedes dan inglés. Tienen 3 idiomas que están estudiando. Qué vale que son. Qué inteligentísimos que son. Y guaraní no va a ser la excepción. Guaraní también vamos a aprender a leer, vamos a aprender a escribir, vamos a aprender las letras que tienen, las pronunciaciones, todo vamos a aprender y vamos a darle a ese gusto y ese toque así especial que tiene el guaraní. Y porá, lindo, ibaí, feo. Es un idioma muy expresivo que con cortas palabras te dice todo y muchas cosas. Hoy vamos a aprender una cancioncita que justamente canta una profesora que fue, para la redundancia, mi profesora también. Y la canción dice así, y vamos a hacer algunos gestos. Estos gestos son saludos modo COVID. Y vamos a ver cómo es. Vamos a escuchar. Y la música continúa. Y hice algunos gestos que nosotros ahora, en este tiempo, vamos haciendo. Nos saludamos, ya no nos pasamos la mano, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar los besitos que antes nos dábamos los cachetes, pero sí podemos hacer de esta forma. Y también con el codo. Y porá es al pelo, que significa algo que está bien, algo que está perfecto, que estoy feliz, que estoy súper bien. Significa los dedos pulgares para arriba. Y los dedos pulgares para abajo significa que estoy triste, que estoy mal, que nada me gusta, nada libera. Bueno.
Y sería la traducción de este saludo que le escribí, porque la música repite y repite y repite. Yo solamente le hice dos veces algunas palabras. Maitei, Maitei, saludos, saludos. Baeisapa, ¿cómo estás? Y por ahí, muy bien, muy bien. Aguillén y Benguara. Aguillén significa gracias. De Benguara, gracias para vos. O para vos también. O para ti también. Pero nosotros no usamos ni tú ni a ti. No usamos tú. Tampoco usamos vos. Vos usamos. Entonces acá serían de Benguara para vos. Gracias. Gracias a vos. O gracias para vos. Gracias a vos también. Sería. Y la musiquita yo les voy a enviar para que ustedes puedan seguir cantando y puedan seguir escuchando la pronunciación. Maitei, Maitei, Baeisapa, Iporá, Aguillé de Benguara. Eso vamos a ir practicando también en la casa, con los hermanos mayores, con mamá, con papá, con el abuelo, con la abuela, con la persona que nos esté ayudando con nuestras tareas. Y ahí al final van a dibujar el saludo modo COVID, que son de dos formas, que son tocándose los puños y también con un codito, no un codazo, sino que un codito quietito, y el puño no es para pegar, sino que el puño es solamente un gesto. Como que le dije, ya no nos pasamos la mano, ya no nos damos los besitos, los cachetes, los abrazos, extrañamos mucho, pero ahora es mejor no hacerlo. Entonces hacemos este gesto y también del codo. Y por supuesto siempre puesto el tapabocas de la nariz, toda la parte de la boca y la nariz, ¿sí? Bueno, una vez que terminen el trabajito, recuerden siempre de pintar su dibujo, recuerden siempre de ponerle un piso, porque nosotros no andamos volando, nosotros andamos por el suelo, nosotros pisamos un piso, la tierra, el césped, el pasto, o estamos sentados, pero siempre estamos en un lugar firme. Recuerden ese detalle, pintar su dibujo, que pinten bien, también todo eso ejercita las manos. Hoy el ejercicio va a ser de escuchar la música para que esos sonidos del guaraní vayan ya entrando en mi cabecita para tener esa familiaridad ya con el idioma. Ya después vamos a ir dando otras cosas más del guaraní. Bueno, una vez que terminen su trabajito, recuerden siempre al final poner su nombre y su apellido. Y luego esos trabajitos me enviarán sus padres para que yo pueda corroborar que hayan trabajado bien y qué cositas mejorar o cómo ir haciendo cada vez mejor sus trabajitos. Que tengan una feliz jornada.